Agradezco enormemente al doctor Francisco Javier Sáinez Marín, especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, así como de cirugía facial. Nos tome la llamada en esta mañana de miércoles. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. David, muy buenos días. Un gusto saludarte y acompañar a tu auditorio esta mañana. Oiga, pues ni modo, hay que cuidarnos. Pues esto de los contagios está durísimo, pero pues también el uso prolongado de cubrebocas sabemos que tiene sus consecuencias, pero para entenderlas también tendríamos que hablar de los tipos de cubrebocas, ¿no, doctor? Si nos puede ayudar con ese tema. Es correcto, David. Bueno, como seguramente todo tu auditorio sabe, pues ahorita estamos con esta variante Omicron, que es una variante del SARS-CoV-2, que resulta ser sumamente contagiosa. Recordemos que además el SARS-CoV-2 es de un tamaño muy pequeñito. Entonces tenemos que utilizar correctamente los cubrebocas y además usar el más adecuado. Existen en el mercado varias presentaciones de cubrebocas. Vamos a mencionar tres que son los más utilizados. Uno, los de tela. Los de tela pues son muy baratos, son fáciles de conseguir, pero la realidad es que tienen muy poca protección ante el SARS-CoV-2 y sus variantes, Delta o Omicron o la que se presente. Es más bien una cuestión decorativa, una cuestión de estilo que combina con el atuendo que traigamos el día de hoy, pero para cuestiones de protección no es lo más adecuado. Si aún así alguien del auditorio desea utilizarlo, la recomendación es que utilice un cubrebocas de estos que llamamos de tricapa, que son el convencional que se usan en los medios hospitalarios, en las clínicas, y encima el de tela, es decir, usar un doble cubrebocas para tener una protección adecuada. El otro tipo de cubrebocas que son los más efectivos son los N95. Los N95 son unos cubrebocas rígidos que tienen varias capas en su conformación y que evitan que penetre el SARS-CoV-2, que es muy pequeñito, a través de alguna fisura. El tema es que son caros, efectivamente, y además pueden llegar a ser muy molestos para lastimar la piel o generar algún problema de alergia o dificultad respiratoria en los pacientes que portan rinitis alérgica. Sin embargo, son los más efectivos, son los que se recomendaron en general al principio para todo el personal sanitario. Sin embargo, pues bueno, si la gente tiene la capacidad de poderlo adquirir, es muy bueno. Muy bien. Y el tercer tipo de cubrebocas, que son, digamos, en un punto intermedio, son los KN95. Los KN95 son un poco más económicos que los N95, tienen 5 capas en su conformación, lo cual evita que penetre cualquier partícula del SARS-CoV-2 y además pues son mucho más cómodos para utilizarse, ¿no? Entonces, en general tenemos estas tres opciones. Tenemos también los cubrebocas tricapa. Los cubrebocas tricapa son estos, digamos, convencionales rectangulares que vemos en casi todo el personal sanitario. Son útiles, pero la recomendación, sobre todo ahorita con la variante de Omicron, que es la que predomina en los procesos de infección, es que sea doble, es decir, que utilicemos 2 cubrebocas tricapa para poder lograr una protección adecuada. Muy bien. Doctor, me surgen algunas dudas y también pues Adelante. estamos recibiendo otras del público, las vamos compartiendo poco a poco. A ver, una del público que creo que es muy interesante ¿se pueden reusar esos cubrebocas tricapa o los KN95? Y si sí, ¿qué tanto? Híjole, pues Bueno. está difícil, pero por ejemplo, ustedes que son doctores, pues su gasto es enorme, ¿no? Con los cubrebocas, doctor. Porque además los tenemos que, son reutilizables, bueno, o sea, para empezar los tricapa, que son, digamos, los desechables, los que usamos en el día a día, pues prácticamente nos sirven un día. ¿Por qué? Porque son cubrebocas que, por ejemplo, con el vaho, con el vapor que exhalamos cuando hablamos, si el paciente estornuda o tose, pues se humedece, entonces pierde su efectividad. Eso es hablando de los tricapa o los desechables. De los KN95 o los N95 pueden ser reutilizables. Lo que yo les sugiero a los pacientes o a la gente que desee utilizar este tipo de cubrebocas es que tenga 3 o 4. Vamos a suponer que hoy utilizo uno de estos cubrebocas, al término del día, pues bueno, lo puedo yo dejar secar en un espacio seco, libre de, bueno, que haya ventilación adecuada en casa, y eso lo va a dejar secar por 2 o 3 días para poderlo volver a utilizar. Entonces, pues necesito yo tener 3 o 4 para poderlos ir rotando. Ahora, si vemos que el cubrebocas ya está sucio o ya se está deshilachando, pues es el momento de cambiarlo, ¿no? Eso sería la recomendación en cuanto a reutilizar
los cubrebocas. Ahora, nos preguntan sobre el regreso a clases y creo que también es sumamente interesante este tema porque por lo de la variante Omicron que usted ya explicó, que ya explicó usted, doctor, pues nos están pidiendo que en la medida de nuestras posibilidades usemos los KN95, pero dicen que generalmente a los niños les quedan huecos, que no les quedan bien. Ajá. Bueno, en el caso de los... sí, adelante, termina tu pregunta. No, era eso, que como que les quedan huequitos porque pues con la carita más chiquita, pues no les, por más que le traten, pues no les cierra bien. Entonces, pues si quedan huecos, doctor, tengo entendido pues que no te van a proteger gran cosa. O sea, el chiste es que se llene la cara, ¿no? Sí. Bueno, en tu pregunta vienen varias cosas importantes que hay que mencionar. Bueno, número uno, con lo último que acabas de mencionar, sí es importante, hay KN95 para niños. Entonces hay que tratar de localizarlo o buscarlo, porque si utilizan el grande, pues sí les van a quedar huecos y entonces pierden su efectividad, ¿no? Ese es uno. Dos, recordemos que, bueno, en la mayor parte del mundo, bueno, salvo en algunos lugares, los niños todavía no están vacunados. Entonces ellos tienen la posibilidad de infectarse y además de presentar el cuadro clínico, de llevar la infección a casa y entonces infectar a los padres o a los abuelos. Entonces sí es un riesgo muy importante. Como en Europa el regreso a clase siempre se relaciona con una elevación importante de los casos por esta situación de que todavía los niños no están vacunados. Entonces, la recomendación para el regreso a clase es, tratar de utilizar un dispositivo KN95 para niños, que sí los hay. Nada más hay que checar que sean originales y que no sean una imitación. Tratar de introducir en la mochila de nuestro pequeño por lo menos un cubrebocas de repuesto, porque eso es importante, y yo siempre les sugiero a los papás que lleven como un kit. Ese kit incluye un repuesto de un cubrebocas, gel antibacterial o toallitas con cloro o con sanitizante para que ellos se laven las manos. Y básicamente con eso pues vamos a ayudar a que nuestros niños, por supuesto, además de toda la educación que debe de haber en casa, de cómo estornudar, de lavarse las manos, de no compartirse las cosas, de no llevarse las manos a la boca o tallarse los ojos si están sucias. Detalles son importantes explicárselos y hacerlos enfrente de los niños también para que ellos lo empiecen a adoptar de una forma natural y también lo hagan en la escuela, ¿no? Los profesores, las maestras no pueden estar detrás de cada niño enseñándoles este tipo de cosas, ¿no? Es una labor de casa, de los padres, porque además, pues si los protegemos a ellos, también los protegemos a nosotros. Por supuesto. Por acá nos dice en el Facebook Live Bruno, sí son caros los cubrebocas, KN95, pero más caro sale perder la salud. Bueno, es correcto. Pues sí, no, es que a veces la economía está medio difícil, pero aquí están las recomendaciones que nos está dando el doctor Sainz y sacar adelante esto. Ahora, doctor, ustedes usan cubrebocas durante su labor pues prácticamente 100% del tiempo. Así es. Y no solamente desde el punto de vista médico y del estudio, sino también por experiencia propia, nos puede decir qué es real y qué no es real de las consecuencias del uso prolongado de los cubrebocas. Porque ya ve que de repente hay gente que dice, no, es que ni se puede respirar bien. Yo no he tenido ese problema, pero sí me ha tocado ver a algunas personas, pues de repente desarrollan alguna reacción cutánea leve. ¿Cuáles son los mitos y realidades cuáles de las consecuencias del uso prolongado del cubrebocas, doctor? Mira, fíjate, acabas de decir, las dos complicaciones más importantes que tenemos con el uso prolongado de los cubrebocas, bueno, uno son efectivamente las reacciones cutáneas. Sobre todo, y curiosamente los vemos más con los cubrebocas de tela. ¿Por qué? Porque los de tela pueden traer algodón, pueden traer lana o pueden traer otra serie de materiales que nos pueden generar una dermatitis cutánea en la piel. Eso es una posibilidad. Y otro es que, por ejemplo, los cubrebocas N95 o los KN95 tienen una protección a nivel del puente de la nariz precisamente para sellar el espacio y que no haya filtraciones, y en ocasiones este dispositivo o este alambrito puede llegar a lastimar la piel, incluso a llegar a erosionar la piel y producir alguna pequeña excoriación. Eso es hablando a nivel de la piel. Sin embargo, también hay algunos, sobre todo también los cubrebocas desechables, los cubrebocas tricapa, por ejemplo, y también algunos de tela. Cuando hablamos, se llegan a separar algunas pequeñas fibritas de tela y esas las llegamos a respirar. En algunos pacientes esto puede llegar a generar una reacción alérgica, una rinitis alérgica, y eso pues lo que va a generar es una congestión nasal. Eso pues evidentemente agregado al uso del cubrebocas pues genera esa sensación de obstrucción o de no poder respirar.
En estos casos, pues lo más adecuado es, bueno, en este último caso, pues acudir con el otorrinolaringólogo, que puede prescribir generalmente algún spray descongestivo que pues va a controlar la alergia y además le va a ayudar a respirar mejor al paciente. Es importante resaltar que estas complicaciones son mínimas comparadas con todos los efectos beneficiosos que tiene usar el cubrebocas. Entonces, pues si tenemos alguna escoriación en la piel o alergia de la piel, ir con el dermatólogo, él nos indicará qué producto utilizar para poder seguir usando los cubrebocas. Y en el caso de que el paciente sienta congestión nasal o que sienta que no puede respirar con el cubrebocas, pues acercarse con el otorrinolaringólogo para que él pueda revisar el interior de la nariz y en un momento dado indicar algún tratamiento descongestivo, que los hay muy buenos, que son muy económicos, no son tan caros sus tratamientos, pero para que el paciente pueda utilizar de forma correcta el cubrebocas. Nos ha tocado ver que luego hay pacientes que en la desesperación se quitan el cubrebocas y hay que entender que al menos en este momento la variante Omicron es sumamente contagiosa. Entonces, pues hay que tratar de poder utilizarlo correctamente y si hay algún problema en su uso, pues acudir con el especialista indicado para poder recibir ayuda y poder utilizar el cubrebocas de forma correcta. Sí, será lo más importante, proteger nuestra vida, proteger la vida de los demás y Claro. seguramente si tiene alguna molestia de ese tipo, con su especialista será muy fácil resolverlo. Y como nos decían del público, es más caro perder la salud con el COVID. Doctor, le agradezco enormemente estas explicaciones. ¿Algo más que agregar o algún mensaje final a manera de conclusión? Sí, David. Bueno, para empezar, pues muchísimas gracias por la invitación. Insistir, bueno, en el uso del cubrebocas y, bueno, insistir también en la vacunación. En la medida de nuestras posibilidades, acercarnos de acuerdo a la localidad en donde estemos, checar los calendarios de vacunación. Si el paciente por alguna situación está infectado de COVID, las nuevas normas de la Organización Mundial de la Salud indican que en cuanto terminen el periodo de aislamiento se pueden vacunar. Recordemos que existe el mito de que si ya me dio COVID, ya estoy cubierto o ya estoy protegido. Eso es completamente falso. No todos los pacientes desarrollan anticuerpos y existe la posibilidad de que el paciente, aunque haya tenido la infección, no desarrolle anticuerpos. Entonces, por eso es muy importante la vacunación. En la medida que la mayor cantidad de población esté vacunada, pues vamos a poder evitar pues sufrir las complicaciones de esta infección. Oiga, qué buena información para cerrar, doctor. Le agradezco enormemente. Entonces, ojo, si tuvimos COVID, no necesariamente quedamos ya protegidos. Hay que irnos a vacunar de todos modos. Y le voy a pedir que me repita esa información en el sentido de, si me dio COVID y ya salí negativo, doctor, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para ir por mi vacuna de refuerzo? O si es una persona que por la razón que sea no se ha vacunado, pero ahorita ya le libró y quiere irse a vacunar, ¿cuánto tiempo esperar para irse a vacunar luego de salir negativo? Bueno, al principio cuando empezó la pandemia de SARS-CoV-2, con la variante original, la variante Delta, se especificaba que había que esperar por lo menos 14 días para que el virus terminara su ciclo y las pruebas salieran negativas. En aquel entonces, pues bueno, asumíamos que muchos pacientes podían generar anticuerpos después de la infección. Sin embargo, se hicieron estudios masivos en una gran cantidad de población y se encontró que aproximadamente un 20% de la población que sufre la infección no desarrolla anticuerpos. Eso es muy importante porque en la actualidad, si el paciente sufre de la infección, tendría que tomarse una prueba de anticuerpos después de la infección para ver si logró tener una cantidad de anticuerpos suficiente como para que lo pudiera proteger ante una nueva reinfección. Como eso no lo podemos hacer en todo el mundo, pues la sugerencia es vacúnate. Entonces, las nuevas indicaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud indican que una vez que termina el periodo de aislamiento, que en el caso de Omicron es un poco más corto, se sugieren 10 días, uno puede realizarse la prueba de PCR si está en las condiciones de hacerse la prueba, porque es una prueba cara, y si sale negativo, ya poderse ir a vacunar. Sin embargo, si el paciente no tiene la posibilidad de hacerse una nueva PCR, se estima que después de 10 días de haber iniciado los síntomas, el paciente ya probablemente esté negativo y podrá entonces vacunar. Entonces, insisto, es importante que se vacunen, independientemente de que hayan tenido la infección. Y no es necesario esperar. O sea, si ya salí negativo, ¿ya me puedo ir a vacunar, doctor? Sí, es correcto. Perfecto. Es correcto. Entendidísimo y anotado. Muchísimas gracias, doctor Sainz. Un abrazo y gracias por este tiempo. Muy buenos días. Un abrazo a toda tu auditorio, y que tengan un excelente día. Gracias. Es el doctor Francisco Javier Sainz Marín, hablándonos de
Inicialmente, pues platicábamos del uso prolongado del cubrebocas, sus tipos, las consecuencias que se pueden generar, incluso de tipo alérgico, pero cómo se pueden resolver de manera muy fácil para seguirnos cuidando. Él es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello y de cirugía facial. Y evidentemente, como todo el sector médico, pues siempre tienen todos que estar actualizados con lo que está pasando con el tema del COVID, las vacunas, la inmunización y demás. Ya ve lo que platicábamos de que para una operación pues hay que estar vacunado. Hay que tener inmunidad porque si no nos comprometemos, entre otras cosas que, bueno, ya no pudimos platicar con el doctor Zainas por asuntos de tiempo.